todos y el amor divino esté con todos nosotros en este momento. Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. ¿Sí? No se me nota, ¿verdad? Pero estoy feliz de la vida. Hoy tenemos este tema que es Mi reino no es de este mundo, la visión trascendental del mensaje de Jesús. Trascendental, aquello que vemos más allá de lo que está cercano o de lo que pocos podemos entender. Trascendente e importante y que tiene consecuencias. Para esto necesitamos estudiar todo desde la óptica del libro de los espíritus y tenemos también la fundamentación moral del Evangelio según el espiritismo, donde son estudiadas las máximas del Maestro Jesús, su concordancia con el espiritismo y cómo esas máximas pueden influir en nuestras vidas cotidianas, en nuestras existencias actuales. También seguimos la doctrina del libro que nos dan aquí en las diferentes conferencias, que es la estructura curricular doctrinaria. Así, tenemos hoy un estudio que yo considero interesante y quiero comenzar con una historia de vida, con una confidencia individual, particular, familiar, pero necesito que ustedes se comprometan que eso no salga de aquí porque es un secreto. Nunca en realidad le he contado esto a nadie y es un tema familiar, pero me pareció oportuno para ver la metodología de cómo puede uno entender la realidad de nuestra existencia. Hace unos pocos años, cuando yo tenía 14, mis padres tenían un negocio muy próspero, una panadería grande. En mi casa se manejaba mucho dinero en efectivo y mi padre por alguna circunstancia adquirió un revólver, hermoso revólver calibre 22, Smith & Wesson, pavoneado, me acuerdo perfectamente, era muy bonito. Y lo tenía en la casa siempre descargado, asegurado en un sitio secreto. Pero el vivaz de Axel sabía dónde lo guardaba. Y cada vez que tenía oportunidad yo iba al cuarto de mi padre, tomaba el revólver, le quitaba el seguro y disparaba sin las balas todo el tambor. Me encantaba ver girar el tambor, el mecanismo del disparador con el tambor girando, eso me gustaba. Cada vez que entraba, lo cogía, lo hacía, lo aseguraba y lo guardaba otra vez. Eso se convirtió en mí una rutina permanente de siempre utilizar el arma. ¿Qué hacía? Como en esa época eran famosos los vaqueros. Entonces yo en el espejo me hice una cartuchera de cartón y me colocaba y sacaba rápidamente el revólver y disparaba 6 veces. Entonces me creía un héroe del oeste de esa época, en mi época, no hace apenas pocos años. En una ocasión jugaba yo con mi hermano Rafael, que es menor que yo, unos 2 o 3 años más o menos, joven, ¿no? Y entramos al cuarto de mi padre. Cuando él salía caminando, yo he tomado el revólver, le quité el seguro y lo apunté a la cabeza detrás de él. Y poniendo el dedo en el disparador, disparé pero con los labios. Dije fuertemente, ¡bang, bang, bang! No entiendo por qué no acciono el disparador. Cuando bajé el arma, me percaté que estaba cargada. Tenía las 6 balas. Mi padre por alguna razón la había cargado y la guardó asegurada, ¿no? Yo me senté temblando de miedo en la cama. Mi hermano salió del cuarto. Pero yo miraba a todas partes, porque tengo la certeza, en ese instante no estábamos solos. En ese momento que yo apunté, yo sentí presencia en el cuarto. Entonces miraba a todas partes angustiado y no encontraba nada, y me quedé con ese secreto, guardando el arma. Nunca más volví a tomarla. Por muchos años. ¿Por qué yo no accioné el arma? Pude matar a mi hermano. Y mi vida siguió, seguí creciendo, era un joven feliz. Y entonces me casé. ¿Por qué se ríen?
Oye, y fui más feliz, ¿sí? Increíblemente, miren, yo soy de los que les solicito cuando llenamos un formato de esos de estado civil casado, yo pongo un asterisco y pongo abajo felizmente. Falta ese adjetivo en ese cuestionario, ¿sí? Seguí y mi otro hermano, el menor, trajo a mí la doctrina espírita, que trajo con ella respuestas. A este incidente para mí importante, yo era culpable de casi matar a mi hermano, nunca le dije a nadie, y la doctrina trajo para mí respuestas, enseñanzas que son inagotables, que aún continúan, aún estoy comenzando en el espiritismo, y una de ellas es que somos espíritus viviendo un momento reencarnatorio especial en nuestra vida, una existencia más, y estamos sumergidos en un universo de ideas y de pensamientos nuestros y de los espíritus. Entonces, ahí comenzaron mis preguntas. Apenas iniciaban otras preguntas porque ya estaba respondida una, que ahora vamos a revisarla. Y una de las preguntas, la pregunta 459, pregunta el maestro Allan Kardec a los espíritus superiores: ¿los espíritus influyen en nuestros pensamientos y nuestras acciones? La respuesta es: en ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Allí encontré respuesta yo a ese acto infantil. Yo en ese momento estaba rodeado de espíritu o algún espíritu benefactor y pude sintonizarme con él, porque una cosa es afinidad y otra cosa es sintonía. ¿Por qué? Porque mi acto no era adrede, no llevaba una mala intención. Y esa no mala intencionalidad permitió que yo percibiera del mundo espiritual el no accionar el arma. Comenzaron las respuestas, pero siguieron las preguntas. Y entonces, si influyen ellos en nosotros, comencé a preguntarme yo, pero esto lo aprendí en mi centro espírita, porque yo no soy muy inteligente, pero allá sí hay gente inteligente. Ellos me explicaban y yo entonces elaboraba preguntas y me preguntaba, y entonces esa influencia, si es constante, si puede ser permanente cuando hay sintonía, ¿por qué no buscamos la mejor? ¿Sí? Oye, si yo puedo percibir a los espíritus, percibir sus pensamientos, y esos pensamientos pueden influir en mis pensamientos y consecuentemente en mis actos, ¿por qué no buscar los mejores espíritus? Entonces me encontré con otra respuesta maravillosa en nuestra doctrina espírita. ¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Y dan una sencilla respuesta, corta, profunda, y que se despliega toda la doctrina espírita a partir de ella. Ved a Jesús. Y cuando nos dice ved a Jesús, no es contemplar la fotografía, porque fotos de él no hay, ¿sí? No es contemplar el dibujo de Jesús, es entender su mensaje, estudiar su mensaje, llevarlo al corazón nuestro para variar, transformarnos interiormente. Y en ese momento, cuando ya entendí que habían influencias favorables, influencias que podían guiarnos a nosotros, entonces comenzamos a estudiar diferentes máximas, enseñanzas de Jesús. Y una de las máximas es la que hoy traemos. Vamos a estudiarla, vamos a revisarla. Una de esas máximas, ese instante único, narrado por los 4 evangelistas. ¿Sí? Sabemos que de los 4 evangelistas, 2 estuvieron con Jesús. Mateo y Juan. Marcos y Lucas escucharon y se enteraron de la vida y las hazañas de Jesús. Pero es Juan, precisamente, el que nos narra detenidamente el diálogo que hubo con Jesús y Pilato. Vamos a situarnos un instante mentalmente en ese momento que es trascendental. Jesús sabía, como espíritu superior que es, que le quedaban pocas horas. Y que lo que iba a decir, lo que podía pronunciar, tenía que ser imperecedero, tenía que ser sustancioso en conocimiento. Y pronunció esta frase
cuando Pilato le preguntó. Pilato veía la turba enardecida por los líderes religiosos que pedían una sentencia para Jesús. Ellos habían llevado a Jesús, los religiosos de la época, los líderes judíos, ante el gobierno romano, porque ellos no podían tener dentro de sus leyes la sentencia de muerte. Y como no podían ellos condenar a Jesús a muerte, lo llevaron ante Pilatos diciendo, mira, dice que es rey. A mí no se me ocurre, en todo este tiempo que estuve preparando lo que iba a decir hoy, ¿qué otra respuesta pudo haber dicho Jesús? No hay una respuesta más adecuada y maravillosa que esta. Porque dice, mi reino no es de este mundo, mi reino. Es decir, y mi reino no es ni de los judíos ni de los romanos. No es de este mundo. Yo no tengo ninguna infracción de rebelión. Porque es otro reino. Un reino distinto que hasta entonces es desconocido. La palabra reino está repetida unas 165 veces en el Nuevo Testamento. En algunas 166 de acuerdo a la traducción, ¿no? Es decir, había un claro concepto de lo que era reino. Pero reino en esa época, inclusive para Pilatos, era supremacía económica, poder militar, poder terrestre. Un reino totalmente distinto. Y Jesús venía a ofrecer otro reino distinto. Un reino de justicia, de fraternidad y de amor. Y él cuando le pregunta a Pilatos, que Pilato ve la multitud, llega y le pregunta, oye, pues tú no eres el rey de los judíos. Y él contesta, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, insiste. Y miren que él define servidores, pelea, entrega. Él se adapta a lo que entiende Pilatos por reinado. En su respuesta lo dice, para que usted me entienda. ¿Sí? Se adapta a eso. Entonces, desde allí, Jesús, con esa respuesta que está entregándole al mundo, nos está dejando un legado. Jesús, allí en ese instante, cuando dice, mi reino no es de este mundo, está colocando la ley de la vida futura. Está diciendo, hay un mundo distinto a este, un mundo que continúa. Y esa ley de la vida futura es donde Jesús sustenta su evangelio. Refuerza el conocimiento. Por eso cada una de las máximas de Jesús, cuando las miramos desde la óptica de la vida futura, cambia totalmente su concepto. Porque no es una enseñanza para la existencia actual, es una enseñanza para la existencia que continúan. Veamos la primera. Amar al prójimo como a ti mismo. Una de las máximas de Jesús y que hoy nosotros como espíritu aplicamos, ¿no? Intentamos aplicar en nuestras vidas. Si no hay amor en nuestras vidas, ¿qué pasaría en el futuro? Necesitamos aprender a amar, porque es que nos vamos a volver a encontrar. Y vuelve el matrimonio. Oye, tienes que amarla hoy, porque es que si no, otra vez. ¿Sí? Aprende a amar la que tienes al lado, ¿sí? Porque es que van a volver. Y de pronto ella no va a ser sino el marido. ¿Sí? Veamos la segunda, la última, que dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué necesidad tenemos de perdonar si no hay vida futura? Si yo tengo un resentimiento, lo mantengo, porque ¿por qué lo voy a cambiar? Si es que él me hizo mal, no puedo perdonarlo. ¿Para qué perdonarlo si no hay vida futura? El único sustento de esta máxima es que existe la vida futura. Porque el perdón nos trae lastres psicológicos y lastres físicos. Y hoy la ciencia demuestra eso, ¿no? El odio, la venganza se instala en nosotros en forma de tumores, de desórdenes orgánicos, de una u otra forma. Y todas esas máximas requieren ese principio fundamental de la vida futura. Cambia el contexto total de cada una de ellas. Por eso Jesús instala
en su enseñanza, cuando dice mi reino no es de este mundo, la necesidad que entendamos que nuestra vida continúa. Y cada una de sus preceptos morales no serían lógicos, no tendrían una razón de ser sin el fundamento de la vida futura. Y esta que es la carta magna de la humanidad, como la describe Amelia Rodríguez en su libro Caminando con Jesús, da una descripción maravillosa de lo que son las bienaventuranzas. Tenemos las 8 principales allí, no hay muchas traducciones que traen más o traen menos, pero esta es la básica que está en todas partes. Y ellas son una representación clara de lo que es la vida futura. Y fíjense que allí coloco en amarillo 2 palabras o 2 frases importantes. Jesús, dentro de esa promesa, dentro de ese código de leyes maravilloso que expone, repite en 2 ocasiones la promesa del reino de los cielos. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese poema de sabiduría y amor se condensa entonces la verdadera razón de ser de la vida futura. Ellos carecerían de sustento si la vida no continuara. Por eso es trascendente el mensaje de Jesús cuando dice, mi reino no es de este mundo, porque va más allá y nos muestra lo que realmente quería Jesús decir o dejar dicho. Así, la vida futura entonces, ¿qué encontramos allí? En esa vida futura encontramos que los sedientos serán saciados. No hay otra parte donde puedan ser saciados. En la vida futura los mansos heredarán la tierra. Los perseguidos verán el reino de los cielos. Los limpios verán a Dios. Y es que aquí en las bienaventuranzas hay una analogía, una referencia tácita de las máximas de Jesús en cuanto a la enseñanza de la vida futura. En las bienaventuranzas, Jesús requiere la doctrina espírita para la explicación de lo que dijo y por eso prometió un consolador. Porque hablar de bienaventuranzas, hablar de vida futura, trae consigo alegóricamente dentro de ese conocimiento el sustento del porvenir, la reencarnación, la vida futura y aquí lo más importante de este conocimiento, la inmortalidad. En ese carta ahora allí están sostenidas estas definiciones, pero requerían explicación. Porque Jesús no pudo explicarlas en su momento, dadas las características de los hombres intelectualmente de la época. Entonces Jesús llega y nos dice, ahí están las bienaventuranzas, pero dentro de ellas hay unas leyes divinas, que se cumplen, que siguen y que marcan un proceso. Pero muchos no comprendieron estas máximas de Jesús. No las comprendieron porque veían esas frases o esa enseñanza como la de la vida, la existencia actual. No proyectaban hacia el futuro esas enseñanzas. Entonces, como no las entendieron, no las comprenden y vinieron tantas divisiones de un solo mensaje. Un único mensaje se divide en tantas religiones, en tantas divisiones y sectas del mundo. Adventistas, están los diferentes divisiones en el mundo, en África, en Asia, en América, del catolicismo o de los seguidores cristianos, ¿no? Y esas divisiones han ido con el tiempo perdiendo el rumbo, la dirección, porque no tienen dentro de su conceptualización
la vida futura. Mi mundo es otro. Mi mundo no es de aquí. Entonces, a partir de eso, de esa necesidad de enrutar nuevamente el cristianismo, cobra fuerza la necesidad del Consolador prometido, el Espíritu. Eso trae como consecuencia que Jesús tiene dentro de la vida futura la base de su enseñanza. Allí, en ese comportamiento eterno del Espíritu, Jesús trae su enseñanza. Y es la única enseñanza que puede justificar las anomalías terrestres. Ese equilibrio entre el dolor, el sufrimiento, las angustias y la justicia de Dios. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué pasaba en la época en que Jesús entregaba esta información y estas enseñanzas? Los judíos tenían una creencia vaga de la vida futura, pero esencialmente ellos creían que existían los ángeles y que Dios había creado seres perfectos. Por eso en Mateo 5:48 Jesús lo explica, ¿no? Sed, pues, vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Él da esta enseñanza para decirnos que podemos llegar a ser espíritus superiores. Podemos crecer espiritualmente. Entonces nos traza un derrotero. Sed ustedes perfectos. Por eso esa creencia de la época en los ángeles era absurda. No hay seres clasificados de inmediato como superiores. Hay que trabajar esa superioridad. Hay que entregarse al trabajo del cambio en virtudes, de mejorarla. Y la interpretación en esa época de la justicia de Dios era muy distinta. Los judíos creían que preservar las leyes, como ellos lo decían, era mantenerse dentro de las leyes, les traía a ellos beneficios militares. Les traía a ellos supremacía sobre los grupos o naciones cercanas. Y Dios les daba beneficios terrestres. Esa era la justicia para ellos de Dios. Y Jesús viene a enseñar algo muy distinto. Porque ellos también creían que si no se atendían a las leyes obligadamente, vendrían los castigos divinos. Entonces, cada vez que había una derrota militar, era porque no seguían las leyes. O cuando hay una calamidad pública, era porque no estamos siguiendo las leyes. Y viene este espíritu superior a decir, no es terrestre el premio, no están los tesoros en la tierra, tenemos que construir tesoros en el cielo. Cada uno de ellos entienden que esa interpretación equivocada, detrás de esta revelación de Jesús. Jesús viene entonces a mostrarnos. Y hay dos ejemplos que traigo aquí rápidamente porque el tiempo para nosotros los últimos es más corto. Cuando las dos eventos importantes, ¿sí? Cuando la mujer adúltera y cuando el paralítico de Betesda, Jesús pronuncia algo que para mí me pareció muy curioso porque lo hace dos veces, en esos dos instantes. Y Jesús dice, ve y no peques más. Le dice así a la mujer adúltera, pero al paralítico le complementa para que no te pasen cosas peores. ¿De qué está hablando Jesús allí? De vida futura y de vidas anteriores. Tú pecaste, por eso estás en esa condición. Hoy te ayudo porque tienes méritos, porque ese señor que está paralítico tenía 38 años de tener esa parálisis en las piernas. Y se encontraba allí en un estanque donde los judíos creían que llegaba un ángel y revolvía las aguas. Y cuando iba un viento de las aguas, el primero que llegara, ese se curaba. Y el pobre paralítico, ¿cómo iba a llegar si no podía ni caminar? Nunca pudo. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué voy a buscar Jesús allá? Jesús no, ¿por qué no iba al templo? ¿O por qué no iba a la plaza pública a hablar? No, porque Jesús iba a buscar a los enfermos del alma. Y esos enfermos del alma requerían
de esa enseñanza de la vida futura. Y cómo él podía enseñarles algo con el pecado. Decirle, no peques más. Ahí está el sustento. Por eso ahora nosotros podemos entender que Jesús lo que hace en ese momento es adaptar su enseñanza, adaptar su mensaje. Él no puede entregar esa luz completa con la verdad del conocimiento, porque deslumbraría y no lo entenderían. Por eso habla en parábolas. Lucas 8:10. Uno de los discípulos le pregunta, Señor, ¿y por qué les hablas en parábolas? Y él le contesta, a ustedes os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Oye, esta palabra, ¿qué dice Jesús? Esto está claro. No todos podían entender su mensaje. No todos estaban en condición de entender el mensaje de Jesús. Y Mateo 11:15 ratifica esto, diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ojalá hoy todos tengamos oídos para oír el mensaje de Jesús. Porque aquí hay que preparar el corazón para entender a Jesús, para entender la trascendencia de su mensaje. Él entonces en ese momento, ¿qué hace? Él se limita a presentar esa vida futura simplemente como una ley. Una ley de la que nadie puede eludirse. La presenta como un principio. Se limita a eso. Hoy el espiritismo viene a ampliar esa ley y a hacerla entender. Por eso los cristianos, todos los cristianos sin excepción, ellos creen en una vida futura. Todos. Pero tienen una idea imprecisa, poco clara y a veces falsa de lo que es la vida futura. Y eso viene a ser el espiritismo, a quitar ese velo de falsedad y a entregar la realidad de que somos inmortales y que estamos hoy viviendo una experiencia reencarnatoria útil para nuestro crecimiento. De esta forma, la doctrina espírita llega a romper con ese artículo de fe teórico, con esa hipótesis de que existe la vida futura, de que los espíritus nos pueden ayudar. Viene el espiritismo a romper hipótesis diciendo, esto traigo para ustedes pruebas irrefutables. Miren, en el libro El cielo y el infierno hay varias narraciones que todos conocemos. Bueno, aquí hoy, según las cuentas que hicimos hoy, el 20% de los que nos visitan, gracias a Dios, están viviendo el espiritismo sin ninguna federación o sin ningún centro espírita, ¿no? O sea, son personas interesadas de pronto en el espiritismo. Pero en este libro, Cielo y el Infierno, hay unas narraciones directas a los espíritus, donde nos narran con asombrosa pormenorización las situaciones de dicha y desdicha que ellos están viviendo ahora. Y que tiene tanta racionalidad esas explicaciones que leerlas desaparece en nosotros toda duda. Porque es que es racional saber que si yo no actúo bien, oye, no me puede ir bien. Entonces, eso viene a entregar a la doctrina espírita, una realidad de qué va a pasarte en la vida futura. Ve y no peques más. Sí, pecaste, te equivocaste, levántate. Pero ve y no lo hagas más. Y mira, ¿para qué? Para que no te pase algo peor. Eso da miedo, ¿cierto? Eso asusta. Por eso es que antes el miedo era el mecanismo, pero fue tergiversado y se convirtió en poder y dominio, ¿no? De esta forma, podemos ahora entender esta pregunta fascinante. Es la pregunta 1018. Oye, es la penúltima pregunta y respuesta de Dios los Espíritus. Es decir, ya había un conocimiento condensado de lo que el maestro buscaba explicar y escoge esta pregunta para hacerla. O sea, estamos escogiendo un tema importante, ¿sí? Estamos viendo un tema que se reviste de importancia en nuestras vidas.
Dice, ¿en qué sentido? Pregunta el maestro Allan Kardec a los espíritus. Hay que entender estas palabras de Cristo. Mi reino no es de este mundo. Ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Hemos estudiado una parte pequeña de racionalizar este concepto, el por qué Jesús lo dice, para qué lo dice y cómo entenderlo. Y ratifican lo que hasta ahora hemos dicho, ¿no? Hay alegorías. Ellos dicen, al responder de ese modo, Cristo habla en sentido figurado, alegórico, ratificando las parábolas, ratificando una enseñanza que no podía ser vista por todos y faltaba un sentido, ¿sí?, para entenderlos. Quería decir que solo reinan los corazones puros y desinteresados. Ahí ya se complica el tema con nosotros, ¿no? ¿Cuántos puros hay aquí? Yo creo que hay más puras que puros. ¿Eh? No, mentira, no, nadie sabe eso, ¿no? Y desinteresados, porque es que el interés, ¿qué es? El interés es lo que en el momento se entendía en la época de Jesús. El interés es tener un reino con poder, tener poder material, terrestre, para dominar a los demás grupos y que se humillen ante mí. Era lo que hacía el imperio de la época, ¿no? Entonces, estar desinteresado, no tener intereses materiales, hace parte de ese corazón que se abre a la pureza del conocimiento de Jesús. Eso es trascendencia. Eso es ver un poco más allá de lo que presentan las palabras. Cristo está en todas partes donde prevalece el amor al bien. Y esta parte es súper interesante. Porque es que a veces no pensamos en Jesús, sino cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad de orar, cuando tenemos necesidad de un enfermo. Pero resulta que Jesús siempre está allí con su energía permanente. Entonces es ahí donde quería hacer la claridad. Yo me puedo sintonizar, pero afinizar con algo, con un espíritu, con algo, pero ¿cómo me sintonizo con eso? Yo puedo tener una afinidad intensa por el alcohol. Pero si yo me voy a los sitios donde hay alcohol, me afinizo. Me sintonizo. Entonces, ¿cómo evito yo la sintonía? Trabajando en hábitos distintos. Por eso el maestro habla de hábitos adquiridos. Adquirir hábitos distintos en mi comportamiento inferior. Cristo está en todas partes. Va a estar donde el amor prevalezca. Donde prevalezca el bien. Entonces ahí nos está dando una trascendencia, ¿no? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo yo me sintonizo con Cristo? Actuando bien, haciendo que en mis pensamientos y en mis actos prevalezca el bien. Y sigue diciendo, con todo, los hombres ávidos, oye, ahí no habla de mujeres. Con que la sacaron ustedes, ¿ah? Los hombres ávidos de las cosas de este mundo y apegados a los bienes de la tierra no están con Él. Entonces, ¿quiénes no estamos con Jesús? Los que estamos apegados a los bienes materiales. Los hombres, las mujeres sí están, porque ahí no están incluidas ellas. ¿Viste? Pues yo siempre he sabido que ellas tenían algo especial. Entonces, todas estas hipótesis que estamos lanzando y que estamos aterrizando a realidades espirituales es porque la aprendemos en la doctrina espírita. La doctrina espírita nos enseña cómo actuar, con quién actuar y con quién permanecer. ¿Y sabes dónde aprendemos estos hábitos? En nuestros centros espíritas. Debemos asistir a nuestros centros espíritas porque allá estudiamos a Jesús. No crean que estas poquitas frases que me aprendí de memoria, porque yo no soy muy inteligente, me las aprendí para decírselas hoy. ¿Dónde las aprendí? En mi centro espírita, donde todas las semanas se estudia el libro, el Evangelio según el Espiritismo. ¿Sí? Esto no se aprende de otra forma. Oye, voy a sentarme con Jorge unos días para ver si se me pega algo. ¿Sí? Se nos pueden pegar otras cosas. Entonces yo aquí quería hacer una claridad respecto a eso, ¿no? Y es lo que tenemos que tener, la diferencia entre cuando somos nosotros de alguna forma capaces de enfrentarnos a un peligro o capaces de enfrentarnos a algo diferente. ¿Cómo se llama eso?
Coraje. ¿Mm? Yo tengo el coraje de enfrentarme a algo. Oye, esa mujer es corajuda o ese hombre tiene coraje de enfrentarse a algo diferente, algo que no conoce, pero se capacitó para eso. Hoy tengo coraje yo aquí, de pararme aquí, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es el valor, porque el valor es mantenerse en esa acción. Y a eso nos invita la respuesta del libro de los Espíritus. Los hombres ávidos de las cosas del mundo, sí, tenemos coraje de conquistarlas, pero el valor de que no se apeguen a nosotros, tenemos que adquirirlo cada uno de nosotros. Entonces, eso que subrayo ahí en un color interesante, nos dice que los hombres, nosotros, tenemos que dejar atrás en las preferencias lo terrenal para poder aspirar a qué reino. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino que Jesús prometió. Por eso es que el espírita, los que estamos aquí sentados que somos espíritas, y el que quiere ser espírita mejor cada día como yo, vemos la vida, vemos el futuro con una óptica distinta. Como ese muchacho que está parado viendo ese amanecer, o sea, atardecer, no estoy seguro si es atardecer o amanecer. Pero él está viendo y es una óptica distinta con la que vemos la vida. ¿Por qué? Porque para nosotros la fe que tenemos en el porvenir, en la vida futura, es inquebrantable. Tenemos la seguridad nosotros de que no vamos a morir, de que existe un porvenir. Y esa certeza hace que las cosas, los pensamientos de la vida espiritual, los ubiquemos por encima de los pensamientos de la vida terrenal. Ojo, no los estamos quitando, porque necesitamos lo terrenal. Estamos en un mundo terrenal, pero ¿a qué le damos preferencia? ¿Qué está por encima de? En mi pensamiento debe estar siempre primar lo espiritual. Y segundo, ¿qué trae con eso? Esos pensamientos de la vida terrenal por debajo de la vida espiritual. Entender que los sufrimientos o las desdichas o las desavenencias o los dolores son transitorios. No son permanentes, se van a acabar. Y si me está ocurriendo, oye, con seguridad lo necesito. Todos aquí estamos en el lugar que necesitamos estar con quienes tenemos que estar. Es una ley de afinidad y sintonía. Aquí no estamos de casualidad, que es que yo nací en ese hogar tan bello, yo soy el diferente. ¿Sí? Yo tenía un hermano que se consideraba diferente. Él cogía el bus del otro barrio, que era de un poco más nivel, y caminaba hasta allá a coger ese bus, ¿sí? Porque no era de este barrio. Sí, somos diferentes de pronto en nuestras deudas, en nuestros aspectos, pero lo cierto es que todos somos iguales en que no vamos a morir, en que nos vamos a mantener. Por eso me gusta ligar siempre este conocimiento espírita a la ciencia. De esta señora ya hablamos, una doctora psiquiatra suizo-estadounidense con una vida ejemplar. Ojalá algunos la hayan conocido o pueden leerla. Que no vamos a hablar de su trayectoria tan inmensa porque ella estudió mucho durante más de 30 años el comportamiento de quienes estaban ya al borde de la muerte, ¿no? Pero me gusta esta frase con que ella resumió su trabajo de 30 años. La muerte no es más que una transición de esta vida a otra existencia. Algo nuevo. Eso es nuevo. Nada nuevo. Entonces, Axel, ¿para qué traes eso? ¿Por qué? Porque la ciencia, como va paralela al crecimiento espiritual, opina a veces distinto, pero cuando ya coincide, oye, nos refuerza el conocimiento. Por eso el espiritismo necesita de la ciencia y la ciencia necesita del espiritismo para entender lo que no pueden ver, lo que no pueden pesar. Pero eso no es lo que me atrajo de ella. Porque, eso lo sabemos. Oye, sí, ya dijiste, Axel, ya Jesús dijo que en la vida hay otra vida. Ella trae una frase que fue la que me llamó más la atención en este libro de ella, que se llama La Rueda de la Vida. Y la científica dice, el amor verdadero no muere. Es el cuerpo físico el que muere. El amor genuino y auténtico no tiene expectativas de ningún tipo.
Ni siquiera necesita la presencia física de una persona. Incluso cuando esté muerto y enterrado, esa parte de ti que ama a la persona siempre vivirá. Lo único que vive eternamente es el amor. Yo aquí veía a Jesús. Yo aquí vi la doctrina de Jesús condensada en un párrafo de una científica que investigó la muerte por 30 años. Entonces no es que pasemos a otra dimensión, a otra, ¿cómo pueden llamarlo? A otro tipo de energía. No. Es que pasamos con lo que tenemos. Es allí la diferencia. Vamos a pasar allá con lo que llevamos. ¿Y cómo denominó eso Jesús? Los tesoros del cielo. No, pero es que no voy a morir. Pero ¿y cómo vas a pasar? Cuando presentes los papeles de ingreso, ¿qué vas a llevar? Las conquistas del cielo que tengas en el corazón. Por eso Jesús, cuando se acerca el muchacho a decirle: Jesús, quiero seguirte. Y le dice: vamos, deja todo y vente conmigo. Y el muchacho le dice: pero es que espera, que mi padre, tengo que enterrarlo. Y él le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú a construir en tu corazón el reino de Dios. ¿Saben dónde construimos el reino de Dios? En nuestros corazones. No es a nivel físico que lo hacemos. No es conquistando poderes terrenales. Es dentro de nosotros. Por eso el desarrollo de cada uno de nosotros es individual. Individual. Aquí no progresamos todos los que estamos sentados. No, porque yo fui a la conferencia y yo estoy como que mejorcito. No. Es tu trabajo individual el que te hace progresar. ¿Viste? Esto es tolerancia. Progreso. Entonces ese amor me trae a ustedes poder contarles un testimonio de amor mío, propio, que yo tengo, ¿no? Y me permito contarlo, ya lo conté una vez en mi centro espírita, pero quería que todos ustedes supieran ese testimonio, porque los testimonios son para eso, ¿no? Para contarlos. Mi madre, Josefina, desencarnó hace unos 2 años y medio, casi 3 años. Una diabetes bastante complicada, muchas cosas complicadas. Pero los últimos 3 años de su vida lo pasó en mi casa, con mi señora y conmigo, ¿no? Y yo la atendía diariamente a la hora del desayuno. Yo le hacía todos los días el desayuno, se lo llevaba. Y para despertarla, entrar al cuarto, yo le cantaba, yo no soy buen cantante, le cantaba un estribillo de una canción que dice: tú tienes un hijo que te ama. Y yo repetía el te ama varias veces hasta que ella respondiese y me decía: su nombre es Axel. Y me alegraba, pero mami, ¿qué tal? Entonces yo le tomaba los signos vitales, le daba desayuno y después me iba para el trabajo, ¿no? Se quedaba mi mujer a cargo de mi madre. Hace más o menos año y medio, esto era un secreto entre mi madre y yo, ¿no? Nadie sabía de esto, de este canto, de este estribillo, de este saludo diario con mi madre. Yo agradezco a Dios que me dio la oportunidad de atenderla durante ese tiempo, porque de alguna forma retribuye uno todo lo que hacen los padres por nosotros, ¿no? Y ella, en el centro espírita nuestro, uno de los medios aquí presentes en nuestro centro espírita, recibió un mensaje de mi madre, año y medio después de desencarnada, que más o menos dice así: dice: hijo mío, he venido a decirte que me encuentro muy bien, me estoy rehabilitando, he visto muchas cosas acá de las que tú me hablabas, me han dado un permiso especial para venir, pero yo quiero decirte de una forma especial lo siguiente: acá de este lado, yo a todos los que me encuentro, les digo que del otro lado tengo un hijo que me ama. Yo practiqué esto para no emocionarme, practiqué un poco de veces para no emocionarme, pero no es fácil.
Es un mensaje que me llenó a mí la vida, porque yo estaba seguro de su inmortalidad. Pero que además de eso se estaba recuperando y que nadie sabía ese estribillo. Yo tengo un hijo de otro lado que me ama, me alegró la vida. Los alegra a ustedes ahora saber eso, ¿no? Por eso tenemos que instalar el amor en nuestras vidas, porque nuestras vidas son eso. Solo un eslabón en la cadena de nuestra vida es nuestra existencia actual. Por eso Jesús nos dejó la enseñanza, nos dejó un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso lo consolida con la siguiente enseñanza. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay congruencia en la enseñanza. Hay un balance magnífico en las leyes divinas. Y tenemos necesidad de seguir de eslabón en eslabón. Algunos creciendo, otros estancándonos. Pero eso está en los nuestros. Porque eso está dentro de nosotros. Porque mantenernos en la sombra o en la luz, mantenernos en el dolor o la alegría, mantenernos en el mal o en el bien, es una decisión del Espíritu. Eso es nuestro. Yo decido si soy feliz o estoy angustiado. Esa es mi decisión de vida. Como lo decía el poeta William Ernest Henley en el famoso poema, yo soy el capitán de mi destino. Por eso, cuando podemos adaptar nuestro pensamiento para que podamos aparentarle a los demás lo que queremos ser, al llegar a desencarnar, nos enrostramos con la realidad de lo que somos. Entonces hoy nacen dos preguntas con las que quiero cerrar. Quiero que se las graben, porque fue una pregunta que salen después del estudio de este tema tan maravilloso. ¿Quién soy yo? Segundo, ¿a dónde iré yo en mi vida futura? Y antes de la respuesta, veamos estas dos frases que nos trae y nos resume este maravilloso espíritu de Manuel en el libro Justicia Divina. Hoy, eres el eslabón rojo, eres lo que hiciste de ti ayer. Mañana serás lo que hagas de ti hoy. Un resumen de la doctrina de Jesús, porque aquí hay congruencia en el espiritismo. Entonces, ¿quién soy yo? Allí mismo en ese libro nos dice, ¿quieres saber quién eres? ¿Tú realmente quieres saber quién eres? Entonces ten en cuenta, ¿qué piensas cuando estás a solas? ¿Quieres saber qué lugar te corresponde en la vida futura después que desencarnes? Entonces analiza, ¿a qué dedicas tus horas libres? ¿Qué pienso a solas? ¿Qué hago en mi tiempo libre? Determina mi vida futura. Una respuesta que yo he estado buscando por mucho tiempo. Y ahí está en ese libro. Y Jesús la planteaba. Por eso tenemos que instalar en nuestras vidas amor. Porque hoy el mundo realmente arde en injusticia y dolor. Pero con este conocimiento, con nosotros los espíritas, mañana arderá en justicia y amor. Seamos nosotros los portadores del fuego nuevo. Muchas gracias.